Hemos avanzado en la toma de decisiones, pero faltan algunas últimas vueltas. Yo diría que probablemente mañana ya esté la definición final. Como ustedes saben, lo que está sucediendo en el mundo es en el fondo una crisis energética que está generando los conflictos que hay, pero que viene arrastrada de antes por el aumento fuerte de la demanda después del COVID. En un año el precio subió de 40 a 95, ahora está en 115 el promedio cerrado del mes. Este aumento muy fuerte del petróleo proyecta lo que informa la URSEA, aumentos muy fuertes de los combustibles, y el gobierno está haciendo el máximo esfuerzo para que esos aumentos se minimice lo más posible el impacto en la población, y por eso estamos en reunión permanente con el presidente, con los ministros, con el equipo económico. Las definiciones finales todavía no están. Lo que le podemos decir a la población es sí, el informe de URSEA y tanto también lo que solicitó ANCAP implican aumentos muy fuertes, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo para minimizar eso y que podamos de alguna manera disminuir su impacto tanto en el bolsillo de las familias como en la producción, y por lo tanto estamos trabajando a full para eso. ¿De qué nivel de aumento estamos hablando y qué variables falta ajustar para terminar de definir eso? No, como ustedes saben porque está en la prensa, lo que recomendó URSEA, comparando con los precios internacionales de los combustibles, deberíamos dar aumentos muy fuertes, del orden de 15 pesos para el gasoil y de 8 pesos para la gasolina. ANCAP, mirando sus costos, es un poco menos, pero también son aumentos muy fuertes. Entendemos de que tenemos que minimizar eso y que sea de alguna manera menor. Todavía no está la definición final tomada de cuánto va a ser, pero entendemos va a ser con el máximo esfuerzo para que sea menor este impacto. ¿Menor incluso que lo que propuso ANCAP? Probablemente sí. ¿ANCAP tiene espalda? ¿De dónde sale, digamos, ese esfuerzo para poder nivelar esa suba y contenerla como usted mencionaba? Bueno, ANCAP está en una situación difícil, está comprando petróleo muy caro, y lo que se puede hacer es el gobierno central de alguna manera habilitar niveles de endeudamiento. En fin, estamos viendo todo eso. En el largo plazo, claramente, este subsidio que está dando el gobierno de alguna manera pero a través de ANCAP al combustible no se puede sostener, pero también tenemos la esperanza que esta volatilidad muy fuerte que tiene el mercado debido a la conflictividad de alguna manera se calme y permita que en poco tiempo tengamos precios un poco más razonables. Por eso no queremos tomar decisiones apresuradas al respecto. ¿De cuánto es este esfuerzo que viene realizando ANCAP para contener esas subas? No, en este momento no estoy en condiciones de informar eso. Ministro, esta mañana se reunió con el presidente, ¿habrá otras reuniones en la tarde? Bueno, vengo de Torre Ejecutiva, hay reuniones con varios ministros en conjunto, sobre todo el tema precios en general, porque la coyuntura no solo impactó en los combustibles, también impacta por el tema del trigo y los elaginosos, en la harina, en el aceite, y eso a nivel mundial se está viendo un impacto inflacionario mundial que el gobierno está poniendo sobre la mesa todas las cartas para de alguna manera contenerlo. Para una economía pequeña como Uruguay, bastante abierta al mundo, eso no es fácil, así que estamos manejando todas las opciones y el trabajo sigue en Torre Ejecutiva en este momento, y retornaré para ahí en un rato. ¿Sobre la mesa de productos en particular? Es decir, ¿se va a seguir dialogando también con los otros ministerios? Yo prefiero que lo anuncien formalmente los colegas cuando salgan de la reunión. Ministro, la hoja de ruta de hidrógeno, ¿de qué se trata? ¿Cuándo se va a publicar? En el mes de abril vamos a dar a conocer la hoja de ruta de hidrógeno. Es un plan, digamos, de largo plazo del gobierno y de la sociedad uruguaya para ir incorporando el hidrógeno tanto como reemplazo del petróleo en el uso interno, en aquellos usos más difíciles, es decir, en la industria y entre la carga pesada, porque el resto pensamos que es la electrificación del vehículo, el camino. Y también para poder aprovechar una coyuntura donde el Uruguay podría transformarse en uno de los primeros exportadores de hidrógeno a partir de la generación de distintas estructuras económicas de producción de hidrógeno verde y de derivados del hidrógeno que se puedan exportar, que son combustibles nuevos que están apareciendo en el mundo y que en esta coyuntura además en Europa, por ejemplo, aumenta la avidez por ir hacia una descarbonización más acelerada para disminuir la dependencia del gas natural y del petróleo, y hay determinadas políticas que están permitiendo desarrollar ese mercado a nivel global. Uruguay quiere estar en esa pelea, por lo tanto tenemos que ir dando pasos. El primer paso es este piloto que anunciamos hoy, que es un llamado para un proyecto, yo diría, de escala pequeña, pero para que se puedan desarrollar
emprendimientos reales en el mundo del hidrógeno que nos permitan después, con el aprendizaje, ir atrayendo inversiones de mucho mayor porte para poder desarrollar una cadena, justamente un rubro de exportación, un rubro de exportación. Esa hoja de ruta es la que indica todas estas pautas, el piloto, qué tipo de proyectos de exportación son viables, qué tipo de combustibles alternativos derivados del hidrógeno pueden verse, cuáles son el tipo de energía renovable que hay disponible, cuánto es, todo esto es lo que está en la hoja de ruta. ¿Qué tan costoso es y qué precios se manejan? ¿El hidrógeno? Sí. Bueno, lo que pasa es que si yo te hablo de precios del kilo de hidrógeno no quiere decir mucho para cualquiera que no sabe lo que implica, pero se está hablando de que Uruguay puede ser competitivo en precios del hidrógeno del orden de 1,2, 1,4 dólares el kilo de hidrógeno. En el mundo hoy puede costar 2. Estamos hablando de que para el 2030 podemos tener estos costos y por lo tanto ser un país competitivo. Tenemos una combinación de energías renovables, solar y eólica potencial, que es una buena combinación porque tal vez no tengamos el mejor sol del mundo ni tampoco el mejor viento, pero la combinación no es frecuente que esté y esto permite que, por ejemplo, una máquina que produce hidrógeno, un electrolizador, funcione de día y de noche. En otros países que tienen mucho sol no puede funcionar de noche, el capital allí invertido rinde menos, por lo tanto, y ahí es donde el Uruguay tiene una oportunidad, además de la estabilidad jurídica, la tradición de cumplimiento de contratos que hace que estas inversiones que son intensivas en capital y tienen que recuperarse en muchos años, el Uruguay es un país serio que la gente puede considerar para estas inversiones y por lo tanto también eso nos posiciona bien en el concierto internacional. ¿Ya hay interés de empresas internacionales en invertir o desarrollar plantas en nuestro país? Hay ya interés en varias empresas internacionales que nos han visitado, diría que muchas, algunas ya están confirmando que están desarrollando anteproyectos, algunas son empresas europeas, la mayoría diría yo, porque justamente en Europa este tema del hidrógeno viene con mucha fuerza, más ahora, entonces en ese sentido sí hay 4 o 5 proyectos en el interior del país vinculados a la producción de combustibles derivados del hidrógeno. No directamente exportar hidrógeno, que es todavía una logística muy compleja, sino usar el hidrógeno para producir metanol o para producir amoníaco, y eso es mucho más transportable, digamos, y exportable, por lo tanto. Hay varios proyectos de porte interesante, están en las etapas preliminares, algunos solicitando ya algún permiso ambiental incluso, y bueno, en la medida que esto avance, espero que en este año, el año que viene, tengamos alguna confirmación. ¿Y para qué se usa el hidrógeno verde o sus derivados? Lo pregunto porque no conozco, por ejemplo, que haya sistemas de transporte o vehículos con ese combustible. Bueno, lo que está apareciendo primero es el metanol en grandes motores de buques, por ejemplo. Flotas de buques que van a irse convirtiendo del fueloil o del gasoil al metanol. El amoníaco también es un posible combustible para motores grandes y eso no implica una transformación tecnológica demasiado grande para los buques. También está el querosén verde o green jet fuel, que se puede poner tal cual está en los aviones jet, y para el año que viene ya hay exigencias de cuota mínima de las compañías aéreas europeas de mezclar green jet fuel que no tienen todavía la oferta. O sea, para esto que está acelerando el mundo en inversiones para poder producir esas demandas que se está proponiendo en los países desarrollados para avanzar en la descarbonización. Después viene el hidrógeno mismo, que se puede poner en una celda de combustible, que es un aparato que produce electricidad de vuelta. O sea, uno usa electricidad para producir hidrógeno y después en el vehículo el hidrógeno regenera electricidad y es un vehículo eléctrico que en vez de moverse a batería se mueve a hidrógeno y por lo tanto es más eficiente porque en menos espacio guarda mucho más energía que una batería. Y eso sirve para los camiones, sobre todo. Te hice una clase breve. ¿Cuál es el plazo que estima el gobierno que tiene que poner en marcha alguno de estos proyectos más grandes para adelantarse en ventajas comparativas a economías más grandes? Bueno, justamente tenemos una ventana hasta el 2025, yo diría, para que alguno de estos proyectos se confirme, digamos, y vamos a estar en la primera línea de los proyectos del mundo en hidrógeno. Ministro, algunos inversores comunicaron su intención de acelerar sus inversiones en hidrógeno en Uruguay a raíz de la guerra en Ucrania. Bueno, nos están visitando en este tiempo justamente varios de estos con esas intenciones. Pero igual tenemos que tener claro que son proyectos de años, no de meses, digamos, ¿no? ¿Son empresas petroleras o cuál es el perfil de No, inversión? son empresas energéticas europeas la mayoría. ¿Sector eléctrico o...? Distintos sectores.